Jaime Antezana es una de las personas que más conoce de narcotráfico y que más conoce de narcotráfico en esa parte del país. ¿Cómo está, Jaime? Buenas noches. Buenas noches. ¿Has estado en Yochegua? ¿Conoces Yochegua? Sí, bueno, Yochegua es un distrito guantino que tiene una parte ubicada en el río Apurímac, ¿no? Mucho más conocido Canaire, ¿no? Donde termina Yochegua, y tiene las partes altas donde se siembra la coca y también el café, ¿no? Es una zona, un distrito notoriamente selvático. Notoriamente selvático. Sus zonas urbanas, sus caseríos son pequeños respecto a la dimensión de la selva, ¿no? Los pobladores son de origen andino. Los pobladores son migrantes ayacuchanos. Migrantes ayacuchanos. Son guantinos la mayoría, otra parte de la mar, otros vienen de más adentro, incluso de las provincias ya del sur de Ayacucho, ¿no? Y los antiguos pobladores de esto, que eran los ayánicas, han cedido paso ya a los colonos. Para ti, ¿quiénes son? ¿Son los últimos senderistas? ¿Se puede seguir hablando de sendero? ¿O más bien estamos hablando, como tú piensas, de narcotráfico puro y duro? Yo sostengo que la organización a la que ha pertenecido Lipio hasta ayer en la noche, ¿no? Cuando fue abatido, exactamente, y eventualmente Gabriel, que falta por confirmar, así como Alfonso, son parte de una organización narcomilitar, ¿no? Narcomilitar. Narcomilitar. Ellos entonces, yo dije algo al principio, no serían sicarios de los narcos. No. ¿Ellos serían narcos? Ellos son narcotraficantes. Ellos mismos son narcotraficantes. Son narcotraficantes, ¿no? ¿Qué efecto, qué posibilidades había de continuar con la guerra popular? Porque ya era otro sendero muy disminuido el que existía en esa parte del Perú. Sí, definitivamente lo que sobrevivió en esta parte del valle del río Apurímac y N es la facción llamada Proseguir, ¿no? Que sobrevivía, ¿no? Ya no tenía ninguna viabilidad estratégica. La derrota se había producido el 12 de septiembre del año 92 con la captura de Guzmán. Con la caída de ¿no? Ese fue el golpe que hoy todos podemos decir de contenido estratégico, claro, ¿no? que cambió el curso de las circunstancias en que se movía el Perú, ¿no? Correcto. Entonces, ¿en qué momento estos hermanos ascienden? Dos hermanos del clan Quispe Palomino son los que van a facilitar la captura de Feliciano. Feliciano no fue capturado solamente por una operación policial, militar, de inteligencia, ¿no? de inteligencia, sino fue facilitado por la colaboración de Jorge Quispe Palomino, alias Raúl, el tercer hombre, hasta hace poco, ¿no? Y Melania Quispe Palomino, que era su hermana. Los dos facilitaron la salida de Feliciano y fue detenido circunstancialmente en Cochas, muy cerca de Huancayo. Es decir, que los hermanos Quispe Palomino ascienden, ¿no? O sustituyen a Feliciano producto de una traición, ¿no? Producto de una entrega que ellos hacen de Feliciano a las fuerzas combinadas de las Fuerzas Armadas y la policía. ¿Habían móviles ideológicos, políticos? No. ¿Negocio? Por supuesto, porque la ¿Hegemonía del negocio? No. Ellos, yo creo que observaban muy bien que la coca empezó a crecer en el BRAE desde mediados del año 1998. Cuando determinados grupos armados, que al principio nacen para aplicar una ideología, un modelo de sociedad, después degeneran en bandolerismo, o sea, en delincuencia común, digamos. Me da la impresión de que hay algo de esto acá. Pero por supuesto, mira, todo el debate que hubo aquí en el Perú desde el año 96 hasta el 99 es que este remanente todavía se le seguía llamando remanente y algunos todavía lo han prolongado hasta ahora, cosa que ya no debe usarse, ¿no? ¿No estás de acuerdo? Ya no, pues ya no es remanente. Pues. 20 años no puede ser remanente. Sí, pues. ¿No? Del 99 o de la captura de Guzmán ya es mucho más tiempo, ¿no? Entonces no puede uno continuar con un concepto que no corresponde a la temporalidad y a los cambios que han experimentado. Bien, a lo que yo iba era de que esta organización en realidad busca vincularse a la droga. No son absorbidos por el narcotráfico. Ellos se integran a la cadena narco, voluntariamente. Y teniendo como antecedente que ya estaban en la droga, los hermanos Quispe Palomino, entonces lo que ellos buscan entonces no es un proyecto ideológico. Porque desde el año 1999 hasta el año 2006, casi 7 años, no tienen ningún discurso ideológico.
Sí, pues. Ni panfletería, ni folletería. Correcto. Entonces yo fui viendo eso y después vi su expansión hacia Atalaya, ¿no? Eso más o menos en el año 2005, 2006, ya las columnas iban como hormiguitas llevando la droga por el río Tambo, por el río Urubamba y se encuentran en Atalaya, que ahí donde se unen estos dos ríos y forman el Ucayali, ¿no? Y hacia el año pasado ya van a llegar a Contamana, ¿no? Que ya pertenece a Loreto, y después van a llegar en julio del año pasado, van a llegar hasta el caserío Nueva York, que está muy cerca de Nauta, y que se aproxima a la frontera que tiene Loreto con Ecuador. Entonces, una expansión de un corredor fluvial muy tremendo. Estás hablando de Nauta. Estamos hablando de Nauta, por supuesto. Dios mío. Claro, es que eso es lo que yo he venido dando con las investigaciones. Lejísimo, pues. Y un seguimiento minucioso del avistamiento de las columnas Grandes en Cepagua, rutas fluviales, sí, entonces. en propio Atalaya, en propio Contamana, con narraciones muy precisas de fuentes locales muy serias, ¿no? Entonces, una expansión. Después se expandieron hacia Sandia. Gabriel llegó hasta Sandia, hasta un caserío fronterizo, el último pueblo con Bolivia. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Que esta organización armada no solo produce o refina cocaína, sino que controla las rutas y avanza en el control de la línea de distribución de la cocaína. O sea, de una parte por lo menos, ¿no? Eso es una firma o una organización, un narco militar en ascenso. Ya no estamos en el caso que todos hemos conocido de hace varios años, de pequeños productores de PVC que llegan los colombianos y se lo entregan a los colombianos. No. Y los colombianos le dan una propina. No, ya no estábamos en Ya eso. no estamos Ellos, en eso. incluso desde el año 2009, empiezan a comprar cocaína y a vender la cocaína. ¿Dónde? En la frontera con Brasil, la que está por Alto Purús, ¿no? La que está por Contamana. Hay un distrito ahí llamado Paraíso, ¿no? Y sus entradas hacia el estado de Acre, en Brasil, ¿no? Han estado llevando, El gran mercado brasileño. han estado llevando Claro. hasta Juliaca, ¿no? Claro. Se han metido por Moo, Tilali y también por Desaguadero. Ellos mismos. Hasta el año 2007, 2008, el propio Jorge Quispe Palomino iba a entregar la droga, a cobrarles a los narcotraficantes juliaqueños, que después le iban a vender a quienes, a los bolivianos. El presidente esta mañana y otras personas que han hablado después, los ministros, etcétera, han puesto un enorme énfasis en el éxito de un trabajo de inteligencia. Quiere decir que antes estaba fallando la inteligencia y por eso no se obtenía ningún resultado, sino más bien el Estado peruano iba perdiendo, casi por goleada. ¿Qué habrá pasado ahora con la inteligencia, Jaime? Yo veo cambios, ¿no? Hay cambios. Entre el año 2008 hasta el año pasado, hasta antes del abatimiento de William, en Nuevo Horizonte, también en el mismo distrito de Yochegua, la inteligencia no funcionaba, ¿no? Teníamos una inteligencia pésima, inteligencias compartimentalizadas, recelosas de su propia información y por lo tanto no funcionaba, ¿no? Y al no funcionar la estrategia, no había resultados. Yo creo que el antecedente de este cambio es el golpe a William, que es una primera aproximación a la estructura militar de esta organización dirigida por Víctor Quispe Palomino, alias José, ¿no? Ya estábamos entonces empezando a ver cambios en la inteligencia. Pero eso es ¿por qué? Por la aparición de la DIRCOTE, o DINCOTE, la DIRANDRO, la DINOES, o sea, son la DIVINES. O sea, son organismos policiales que le van a dotar a las Fuerzas Armadas, que no tenían una buena inteligencia, un trabajo más fino de inteligencia. ¿Qué significa hacer un buen trabajo de inteligencia? Que mucha gente tiene en la cabeza, o tenemos en la cabeza, la idea de que la inteligencia es un conjunto de expertos leyendo documentos y gente muy sofisticada. Pero sin embargo, en el terreno eso no funcionaría sin informantes. ¿Cómo se maneja con inteligencia una situación de ese tipo en esa zona? Creo que con una buena red de informantes de campo. Informantes de campo. De campo. De Que la son misma campesinos. zona. Campesinos, sí. Pobladores de la Son propia pobladores zona. de la zona. Así es.
Segundo, A esa gente hay que pagarle. no, hay de dos cosas. Hay quienes son voluntarios, yo conozco voluntarios, Ah, sí. porque saben que ese es el enemigo. Ya. Eso va a generar muchos problemas. Los hermanos Quispe Claro. Palomino sabían que era una firma en ascenso, una organización armada que en algún momento iba a golpear a sectores de la población por ser informantes, acusándolos de soplones. ¿Cuántos informantes puede haber? Eso no lo sabemos, pero tiene que haber por lo menos 100 a 200 para lo cubrir el menos, valle, sí. por lo menos. Tiene que haber una red de Porque informantes además muy... son poblaciones aisladas, difíciles vías de comunicación, o sea, es una cosa... No, realmente es muy sacrificado, muy completamente, sacrificado. es Yo he terrible. tenido la oportunidad de conversar con uno de ellos. Y si lo le- agarran a ese tipo lo van a matar. No, se lo matan, le evidentemente. meten balazos en la cabeza. Pero Con- directamente. Sí, sí, es hombre muerto. Sin duda alguna. Sí, sí. Eso es lo que ha ocurrido con varios dirigentes que han ido hacia la base militar cada vez que aparecía una columna A en dar algún su caso, a dar y los le datos. daban la versión y a esos lo matan por soplones. ¿No? Tengo a un amigo que se salvó porque lo iban a matar en medio del pueblo por ser hermano de uno de los que había muerto Señor. cerca a la casa de William. O sea, le tenían jurada ya. Pero esto no es terrorismo, este es narcotráfico. O es que no sabemos que en México cortan la cabeza a los soplones, ¿no? Sí, claro. O a los Y periodistas los asesinan cuando hacen una buena investigación que da cuenta de la presencia de alguno de los cárteles. Bueno, volviendo a la realidad de esta, yo creo que hay un nuevo núcleo de inteligencia que trabaja con datos, ¿no? Datos calificados y ciertos, ¿no? Y es por eso que ha ocurrido lo de ayer, ¿no? Yo en ese sentido, hoy me corrijo en el sentido de creer que esto es un hecho circunstancial. No, creo que después de haberme enterado de varios datos de mis amigos, de fuentes de Durante el campo, día te has enterado. durante el día me doy cuenta de que ha sido una cosa más o menos preparada. Es la primera emboscada. Tú tienes contactos allá, Tengo muchos contactos. de y por gente que supuesto- te informa. Claro. Y por ejemplo, también puedo decir ahorita que los hermanos, miembros de la organización del clan Quispe Palomino ha vuelto a Pampas, ¿no? Porque una delegación de autoridades de Yochegua viajaron a las 10 de la mañana hasta las 12:30 cerca a Pampas. Y bajaba un grupo de Pampas y le dijo, no vayan, allá están los tíos. Así le dicen a los miembros de esta organización, tíos, porque tienen mucha plata, ¿no? Entonces no le dicen tucos, sino tíos. Sí, Eso es un cambio muy importante, importante, ¿no? ¿no? Claro. Bueno, entonces han vuelto, están ahí. Entonces han tenido que regresar. Eran 5 autoridades con un grupo de 6 miembros de comités de autodefensa de Yochegua, ¿no? Esa es la fuerza, digamos, sana que tenemos, que va a ir a ver cómo está la situación, ¿no? Entonces eso es una de las cosas. O sea, la caída de Alipio y la... Estos comités de autodefensa son los herederos de los viejos comités de autodefensa. Sí. Que hicieron la guerra contra Así es, Sendero. son herederos, pero ya no tienen una participación activa, ¿no? Entiendo. Han ido a una inspección para ver la situación de los pobladores, Ya. pero no han ido para luchar contra la Pero organización. no tienen armas. No, sí tienen armas, tienen los Winchester, pero con eso no pueden enfrentarse. No se pueden enfrentar. No se pueden enfrentar. ¿Y las armas de estos carteles o de esta empresa, cómo se consigue? Bueno, hay un mercado negro en el Valle Hay del un Río. mercado Hay un negro. mercado negro. Viene armas desde Argentina, viene armas rusas. ¿Contrabando? Sí, contrabando. Un armamento muy importante que llegó hace unos 3 años a los hermanos Quispe Palomino, llegó desde Atalaya. Ya. ¿A dónde habrá llegado? Desde Iquitos, probablemente, de Brasil, ¿no? Esa es un poco la ruta, estaba reconstruyendo Brasil, Iquitos. Es enorme. Sí, La ruta es enorme. Y llegó a un lugar, incluso fue de conocimiento de mucha gente en la zona. Solo que los militares no se dieron cuenta, eso es lo que pasó. Un armamento que además cuando llega, mira cómo es que la ideología no manda en esa organización, es que hacen toda una ceremonia de presentación del arma. O sea, para Mao la política está al mando de la guerra. Ahora ¿no? es al revés. Acá es al revés. Bueno. Entonces, eso es lo que... Jaime, gracias. Vamos a seguir conversando. Estos son todavía los primeros comentarios de estas liquidaciones de estos personajes, pero esto va a traer varias consecuencias más y vamos a seguir conversando con Jaime. Sí. Muy Muchas amables. gracias. Gracias por estar con nosotros.